Mis queridos hermanos, qué bendición poder dirigirme de nuevo a vosotros para meditar en la palabra del Señor y dejar que ella sea la que nos instruya, la que nos enseñe y la que nos anime en nuestra vida. Vamos a orar, voy a orar y antes de comenzar tener una oración al Señor, porque Él es el único digno de recibir nuestra gratitud, nuestra adoración, y queremos hacerlo, ¿verdad? Y hacerlo bien, reconociendo que a Él y solo a Él debemos de dar la gloria, la honra y la alabanza. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tratar con nuestras vidas. Gracias por dejarnos tu palabra, la cual leemos, Señor, y tratamos de aplicar a nuestra vida. Rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé sabiduría, tanto para exponerla como para recibirla, Señor, y que nuestros oídos oigan y que nuestro corazón atienda a las demandas de tu palabra. Ayúdanos a ser obedientes y a andar en tus caminos, Señor, a ser hombres y mujeres esforzados, que se esfuerzan por hacer tu voluntad cada día en su vida. Gracias, Señor, por todo lo que nos das, por permitir, Señor, que estemos bien, que podamos gozar de días de bendición, días de sol, días de lluvia. Gracias, Padre. Todo lo que viene a nuestra vida lo recibimos con gozo, con alegría y con gratitud. Gracias, Padre, sobre todo por tu palabra. Ayúdanos a comprenderla, Señor. Que tú te glorifiques en nuestras vidas. A ti sea la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. En esta ocasión, queridos hermanos, os invito a un texto en la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, otro de los encuentros importantes de Jesús. En esta ocasión, con un hombre desesperado, con un hijo que estaba realmente con un problema gravísimo. Aquí la Biblia dice con un muchacho lunático, o más bien un muchacho poseído por un demonio. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 17, los versos 14 al 20, también lo tenemos el mismo relato en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9, del 14 al 29, y en Lucas 9, del 37 al 43. Los evangelios sinópticos, como sabéis, coinciden en muchos de los relatos porque realmente su fuente de inspiración o de enseñanza vienen del mismo sitio. Y los tres tienen una mirada muy parecida y relatan acontecimientos que solamente los tres tienen presentes. En algunos casos también el de Juan coincide con algunos relatos y coinciden los cuatro, pero son los menos. Los más son solamente los tres, Mateo, Marcos y Lucas. Aunque Lucas también tiene textos donde solo allí en Lucas aparece. En esta ocasión aparecen los tres lugares. Y dice así la palabra del Señor en Mateo 17, el verso 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible.
pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Quién era este hombre? Se trata de el padre de un muchacho que, tal y como el texto bíblico nos está diciendo, estaba poseído por un demonio que lo ponía en constante peligro su vida, continuamente en peligro, en ocasiones echándolo al fuego o bien tirándolo al agua. Y es que el demonio, una de sus características, como dice la Biblia, es homicida. Y aquellos que juegan con el demonio, esa es una de sus características. Muchos terminan suicidándose, quitándose la vida. Y hay muchos ejemplos y muchas historias que conocemos, que son reales, de personas que han jugado con lo oculto, con aquello que está prohibido expresamente en la palabra de Dios, y que muchos de ellos han terminado bien ahorcados, bien tirándose de una altura y quitándose la vida. El diablo es homicida desde el principio, no lo olvidemos. Y jugar con el demonio y jugar con lo oculto es un peligro. Aquellos que juegan inocentemente con la ouija, aquellos que se reúnen en una mesa redonda buscando algo súper o sobrenatural, cuidado con eso. Eso está prohibido totalmente en la palabra de Dios, al igual que la lectura de la mano para ver qué es lo que va a ocurrir en tu vida, los echadores de cartas. Cuidado con todo eso, son puertas abiertas al diablo. Y el diablo, cuando se le abre una puerta, se cuela por ella. Y cuando se cuela por ella, hace daño, mucho daño. Y aquí tenemos a este joven, a este chico, sufriendo, unas veces intentando quitarse la vida en el fuego, otras veces intentando de ahogarse, quizás en el pozo, porque en aquel tiempo las casas, como ocurren en muchos pueblos de nuestra nación, de nuestro país, en mi pueblo, por ejemplo, recuerdo en la casa de mi abuela, siempre todas las casas tienen un pozo. Pues posiblemente el chico quisiera tirarse a uno de esos pozos para ahogarse, para quitarse la vida. Además, dice que lo derribaba al suelo en medio de grandes contracciones, echaba espuma y le rechinaban los dientes, dicen los textos que he mencionado anteriormente. Si algo podemos deducir de los relatos evangélicos que encontramos nos encontramos ante un hombre desesperado, ¿verdad? ¿Cuántas veces los padres, cuando los hijos sufren una enfermedad, lo sufrimos también nosotros, hasta el desespero? Podemos deducir sin temor a equivocarnos que la necesidad y el amor hacia su hijo le habían empujado a buscar a Jesús en busca de sanidad para esa criatura. A lo mejor él no creía, él no tenía fe, no había oído de Jesús, no había nada que le motivara, pero ante la necesidad expresa de su hijo, se sintió movido a buscar a Jesús. Imaginemos cómo debió sentirse al llegar al lugar y comprobar que el maestro, a quien buscaba con desesperación, no estaba. En su confusión, debió de pedirle a los discípulos que por favor sanaran al muchacho. Seguramente esa fue la situación. Él buscaba a Jesús, no lo encontró y encontró a los discípulos y le pidió que sanaran al muchacho. Y los relatos nos indican que estos, los discípulos, a pesar de todos sus esfuerzos y empeños, fracasaron y no pudieron liberarlo de la posesión demoníaca. No es difícil pensar cómo la desesperación de aquel hombre debió de ir en aumento, viendo que no había solución, que los discípulos de Jesús no habían podido hacer nada. Primero, no encuentra a Jesús. Después, los discípulos que se supone que debían de saber lo que hacían, no tienen necesidad y no tienen la capacidad
de liberar a su hijo. Supuestamente, los discípulos tendrían que saber, y no sabían, no tenían la capacidad para hacerlo. En esos momentos aparece Jesús, quien desciende juntamente con Pedro, con Santiago y con Juan del Monte, donde ha tenido lugar esa experiencia de la transfiguración. El Padre se acercó hasta él, hasta Jesús, y puesto de rodillas vemos su necesidad, ¿verdad? Cuando hay una necesidad, cómo caemos de rodillas. No nos importa el dolor, no nos importa el cansancio, caemos de rodillas cuando hay una necesidad profunda. Y este hombre cae de rodillas, lo cual implica una actitud de increíble necesidad y súplica. Le pide que tenga compasión de su hijo y le cure. Qué oración más sencilla, más profunda, más necesitada la de este hombre. Qué clamor el de este hombre por su hijo. Lo hemos visto en otras ocasiones, ¿verdad? Aquella mujer que también oraba para que su hija fuera liberada. ¿Cómo aman los padres, a sus hijos? ¡Qué amor! Están dispuestos a todo. Es el amor sacrificial, es el amor de Dios por cada uno de nosotros. Qué difícil es que se vea ese amor hacia otras personas, pero aquello que nos importa de verdad, estamos dispuestos a hacer lo que sea. Y este hombre se postró delante de Jesús. Hubo un impacto, estoy seguro que tuvo que haber un impacto el encuentro de este hombre con Jesús. Este hombre, su vida tuvo que ser impactada. En primer lugar, hemos de constatar el fracaso espiritual de los discípulos. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Como se nos relata, a pesar de todos sus esfuerzos, que debieron ser muchos, no pudieron echar fuera al demonio que poseía a aquel muchacho. Estar físicamente cerca de Jesús no fue suficiente para poder operar en la dimensión espiritual que aquella situación requería. No bastaba con estar cerca de Jesús, no bastaba con ser un discípulo de Jesús. El padre del muchacho vio desafiada su fe. En el texto de Marcos le dice a Jesús: si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Si puedes hacer algo, porque tus discípulos no han podido. A lo que el maestro replicó: ¿Cómo que si puedes? Todo es posible para el que cree. Hemos de ser compasivos con aquel padre. Hemos de ponernos en su piel y entender cómo debía sentirse al haber asistido impotente al fracaso de los discípulos en tratar de salvar a su hijo. Y esto, claro, explica perfectamente que este hombre se dirigiera en aquellos términos a Jesús y que finalmente dijera: yo creo, ayúdame a creer más, yo creo, pero ayúdame a tener una fe profunda, sincera, tremenda en ti. Sin duda, aquel hombre creía. ¿Se habría acercado a Jesús si no creyera? Claro que creía, pero necesitaba esa fe que Jesús le provoca a una fe profunda, a una fe sincera. Pedro, Santiago y Juan aprendieron que la experiencia sublime de la montaña, la intimidad y comunión con Dios y el gozo de su presencia debía de ir acompañada por la realidad de servicio en el valle. Así que por un lado han estado en la montaña, en esa intimidad con Dios, pero eso requiere pasar al valle, pasar al servicio activo. Ellos querían quedarse allí en la montaña,
con Jesús, con Moisés, con Elías, prolongando y reteniendo al máximo lo que ellos estaban viviendo, ese gozo de estar en la presencia de Dios. Jesús, por el contrario, les enseña que el valle siempre está esperando al creyente para implicarse en el servicio y para que ministremos a las necesidades de un mundo desesperado. No es cuestión de estar apartados en un sitio donde podamos disfrutar, de ahí que no tiene sentido, ¿verdad?, los monasterios y estos sitios donde hombres se encierran para buscar a Dios, pero donde no hay un valle para compartir con los demás. Y Jesús les enseña a sus discípulos que después de esa comunión en ese monte de la transfiguración había que bajar al valle, había que tomar contacto con las personas, con las necesidades de la gente. Esto tiene aplicaciones muy directas para nosotros, queridos hermanos. Este encuentro tiene varias aplicaciones importantes para nosotros. Comunión y servicio siempre deben de ir de la mano. La comunión con Dios y el servicio a los demás. Jesús nos llama a conocerlo, ¿verdad? Nos llama a experimentarlo y gozar de la relación con Él. Pero no nos invita a vivir centrados en nosotros mismos y nuestras necesidades. No nos llama a eso, nos llama a centrarnos en los demás. Tras la comunión con Él, el Maestro nos invita al servicio en un mundo necesitado. El encuentro con Jesús en la montaña siempre ha de ir seguido del servicio al prójimo en el valle. Esto es una aplicación preciosa que ahí está en la palabra de Dios. Podemos tener una comunión preciosa con el Señor, una relación profunda con el Señor, pero si eso no se transforma también en un servicio a los demás, no sirve. Hay que tener comunión con Dios y servir a los demás. El amor práctico, hermanos. El poder espiritual solo viene como consecuencia de un conocimiento profundo y experimental de Jesús. Estar cerca de Él, pertenecer a una iglesia, ser una persona espiritual, conocer intelectualmente, no es suficiente. Son aquellos que conocen y confían en Jesús como consecuencia de ese conocimiento experimental los que tienen la fe que mueve la montaña y cambia las circunstancias, cambia las cosas. Finalmente, la fe puede ir acompañada con un cierto grado de duda, ¿cierto? La fe desafía nuestra razón. La fe siempre desafía la razón. Nuestra inteligencia, porque tenemos una inteligencia. Y la fe desafía nuestra inteligencia, toda nuestra comprensión de la realidad. Es normal que la duda asalte y que la duda quiera instalarse en nuestras mentes. Sin embargo, el hombre de fe da el paso de acercarse a Jesús con toda honestidad, reconociendo la lucha interior entre la confianza en Él y la razón, la lógica, la realidad, la opinión sensata, ¿verdad?, de otros. No es una fe ciega en algo, es una fe en Cristo, la que nos mueve, la que nos acerca a Él en comunión y la que nos acerca a los demás para servirles. Hay algunas preguntas que quiero plantearos de aplicación personal. ¿Existe en tu vida un equilibrio entre la presencia de comunión en la montaña y la de servicio en el valle? ¿Hay ese equilibrio en tu vida de mantener una relación personal profunda con Dios en tu intimidad, en la intimidad de tu habitación y
servir en el valle, servir en las calles, servir a quien lo necesite. ¿Existe ese equilibrio, hermano? ¿O hay un desequilibrio? Porque creo que a veces hay desequilibrio. Nos centramos mucho en la espiritualidad, pero nos falta llegar a la práctica de amar en servicio a los demás. Hay situaciones en tu vida que requieren del poder espiritual que solo puede venir de un conocimiento profundo del Señor y no simplemente de un conocimiento intelectual. Cuando vienen esas situaciones en tu vida, Jesús nos enseña, nos ha enseñado en el texto que hemos leído, que es necesario la oración y el ayuno, como dice el verso 21 del capítulo 17 de Mateo. Si hay situaciones en tu vida que requieren ese poder espiritual, tienes que buscarlo en ese conocimiento profundo de Dios, no solo en el conocimiento intelectual, y acercarte a Dios en oración y ayuno es fundamental. Hay situaciones en tu vida que requieren pedirle a Jesús que te ayude a creer más. Puede ser, ¿verdad? Hay situaciones en las que nos vemos enfrentados con cosas que nos hacen dudar. Quizás la situación que estamos viviendo en este tiempo, donde se nos habla de tantas personas que han perdido la vida por el tema de este virus. Y hay personas que les hace dudar de un Dios fiel, de un Dios misericordioso, sin tener en cuenta que ni Él es el causante de este virus, ni Él es el responsable. Dios permite las cosas, pero Él es misericordioso y Él es bueno. Y todo lo que ocurre en nuestra vida tiene un propósito, tiene un fin determinado. Nada es por casualidad, nada escapa de lo que Él quiere para nuestras vidas, todo tiene un propósito. Así que, hermanos, apliquemos estas enseñanzas que nos dejan el texto de la palabra en esta ocasión para que podamos crecer en el conocimiento de Dios y en el servicio a los demás. Que el Señor bendiga vuestras vidas y que solo a Él le demos la gloria, la honra y la alabanza. Amén.